El anillo no está, Carmen. Seguramente lo perdiste en algún lado. A tu edad es normal olvidar las cosas. La voz de Mariana, mi hija, sonaba distante mientras revisaba superficialmente los cajones de mi pequeña cómoda en el asilo. Sus uñas perfectamente pintadas contrastaban con las paredes descascaradas de mi habitación. No lo perdí, insistí, sintiendo un nudo en la garganta. Lo guardé aquí, en esta cajita. Es el último regalo que me dio tu padre antes de morir. Mariana suspiró con impaciencia. Mamá, ya revisamos toda la habitación. No está. Probablemente alguna de las empleadas lo tomó. Este lugar está lleno de gente que roba. Me quedé mirando la caja vacía donde había guardado mi anillo de oro con un pequeño rubí, una reliquia familiar que había pertenecido a mi madre y que Alfonso, mi difunto esposo, me había entregado en nuestro último aniversario, diciéndome que lo cuidara como el tesoro que era. Hablaré con la directora, dijo Mariana, mirando su reloj con impaciencia, pero ahora tengo que irme. Jorge me está esperando en el auto. No protesté. Sabía que mi hija y mi yerno siempre estaban apurados cuando venían a visitarme, lo cual ocurría cada vez con menos frecuencia. Apenas me dio un beso en la frente antes de salir, dejándome sola en aquella habitación de 4 metros cuadrados que ahora era mi hogar. El asilo, atardecer dorado, en Iztapalapa, era todo menos dorado. Un edificio viejo de 3 pisos con habitaciones minúsculas, pasillos que olían a desinfectante barato y comida insípida. No era el lugar donde había imaginado pasar mis últimos años, pero Mariana había insistido en que era lo mejor para todos. Estarás acompañada, mamá, me había dicho, y nosotros no podemos cuidarte adecuadamente con nuestros trabajos y los niños. Nunca les pedí que me cuidaran. Tenía mi casa propia en la colonia Condesa, pequeña pero acogedora, donde había vivido los últimos 30 años con Alfonso. Era un barrio tranquilo, con vecinos que me conocían, una panadería en la esquina donde compraba bolillos calientes cada mañana y el parque donde alimentaba a las palomas los domingos. Pero 3 meses después de que Alfonso falleciera, Mariana y Jorge aparecieron un domingo con cajas y maletas. Hemos estado hablando, mamá, dijo Mariana mientras Jorge empezaba a empacar mis cosas sin siquiera preguntarme. No puedes seguir viviendo sola. Ya tienes 65 años y tu presión arterial no está bien. He vivido sola antes, cuando tu padre viajaba por trabajo, protesté. Y 65 años no es tan vieja. Jorge intervino con esa sonrisa condescendiente que siempre usaba conmigo. Doña Carmen, piense en los nietos. Estaríamos más tranquilos sabiéndola en un lugar donde hay personal las 24 horas. No tuve tiempo de asimilarlo. En cuestión de días, mi casa, mis muebles, mis recuerdos, todo quedó atrás. Firmé papeles que apenas leí, confiando en mi propia hija. Me entregaron una maleta con algo de ropa y me llevaron al asilo. Recuerdo haber visto a Jorge sonreír cuando entregó el cheque a la directora. Es un buen lugar, mamá, me aseguró Mariana cuando me dejaron esa tarde. Vendremos a verte cada semana. Las visitas semanales se convirtieron en quincenales, luego mensuales, y ahora, 6 meses después, tenía suerte si los veía una vez cada 2 meses. Las llamadas también se hicieron escasas. Estamos ocupados con los niños, siempre decía Mariana. Esa noche, después de que se llevaran mi anillo, no pude dormir. Mi compañera de habitación, doña Luisa, roncaba suavemente en la cama junto a la mía. A través de la ventana pequeña, la luna iluminaba débilmente el cuarto. Me levanté con cuidado, apoyándome en mi bastón, y me acerqué al pasillo. A esa hora, el asilo estaba silencioso. Solo se escuchaba el televisor del turno nocturno en la recepción, donde Paco, el guardia, probablemente dormitaba. Caminé lentamente hacia el teléfono público que estaba cerca de la oficina de la directora. Necesitaba hacer una llamada, pero a esa hora nadie me daría permiso. Fue entonces cuando las escuché. 2 voces que reconocí inmediatamente, Mariana y Jorge. Estaban en la oficina de la directora, con la puerta entreabierta. ¿Cuánto crees que nos darán por el anillo?, preguntaba Jorge. El joyero dijo que es oro de 18 quilates, y el rubí, aunque pequeño, es genuino, respondió Mariana. Calcula unos 15,000 pesos. Me quedé helada, con la mano apoyada en la pared para no caerme. No era posible. Mi propia hija. ¿Y estás segura que tu madre no sospecha?, preguntó Jorge. Para nada. Le dije que seguramente lo perdió, o se lo robó alguien del personal. A su edad, es fácil hacerla dudar de su memoria. Perfecto. Con eso y lo que sacamos de la venta de sus muebles, casi tenemos para el enganche del departamento en Polanco. Además, continuó Mariana con una voz que nunca le había escuchado, fría y calculadora, la casa de Condesa ya está casi lista para venderse.
Contraté a un corredor y dice que por la ubicación podemos sacar un buen precio. Sentí que me faltaba el aire. ¿Mi casa? ¿Vender mi casa? Firmó todos los papeles, ¿verdad?, preguntó Jorge. Sí, el poder notarial nos permite disponer de sus bienes. Ella firmó sin leer, como siempre. Las piernas me fallaron y tuve que apoyarme más en la pared. El bastón hizo un ruido contra el suelo. ¿Qué fue eso?, preguntó Jorge. Me alejé lo más rápido que pude, arrastrando mi cuerpo cansado de vuelta a mi habitación. Me metí en la cama y fingí dormir cuando escuché pasos acercándose. La puerta se abrió levemente. Alguien miró dentro y luego se cerró de nuevo. Esa noche, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por mis mejillas, tomé una decisión. No sería la anciana indefensa que ellos pensaban que era. En mis 65 años de vida, había enfrentado cosas peores que la traición de mi propia familia. Alfonso siempre decía que yo era como los nopales de nuestra tierra, espinosa por fuera, pero con un corazón dulce y resistente a las peores sequías, y tenía razón. Había sobrevivido a la pobreza de mi infancia en Oaxaca, a la muerte temprana de mis padres, a la lucha por establecernos en la Ciudad de México cuando éramos jóvenes, y ahora sobreviviría a esto, porque había algo que Mariana y Jorge no sabían, algo que ni siquiera Alfonso supo. Bajo mi apariencia de madre y abuela tradicional, yo también tenía mis secretos. A la mañana siguiente, durante el desayuno, me acerqué a doña Luisa, quien a pesar de sus 78 años tenía una mente más aguda que muchos jóvenes. Necesito usar un teléfono sin que nadie se entere, le susurré, mientras revolvía el atole desabrido que nos servían. Doña Luisa me miró con sus ojos pequeños y astutos. ¿Problemas con la familia, Carmen? Asentí levemente. Mi hijo viene a las 11. Él te prestará su celular. Podemos decir que saldremos al jardín a tomar el sol. A las 11 en punto, estaba sentada en una banca del pequeño jardín trasero del asilo, con el celular del hijo de doña Luisa en mis manos temblorosas. Marqué un número que había memorizado años atrás, cuando Alfonso me había insistido en que lo anotara por si acaso. Licenciado Ramírez, respondí cuando una voz grave contestó. Soy Carmen Vida, de Gutiérrez. Mi esposo, Alfonso Gutiérrez, era cliente suyo. Hubo un momento de silencio, y luego la voz cambió a un tono más cálido. Doña Carmen, por supuesto, lamento mucho lo de don Alfonso. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito saber si mi esposo dejó un testamento con usted. Así es, doña Carmen. Don Alfonso dejó todo en orden antes de fallecer. ¿No ha sido ejecutado aún? Sentí una chispa de esperanza encenderse en mi pecho. No, licenciado. De hecho, creo que mi hija y su esposo están tratando de disponer de mis bienes sin mi consentimiento. Le conté brevemente sobre el poder notarial que me habían hecho firmar, sobre el asilo, sobre mi casa en Condesa que pretendían vender y sobre el anillo robado. Doña Carmen, dijo el licenciado con un tono de preocupación. Lo que me cuenta es muy grave. Podría configurar varios delitos: abuso patrimonial contra personas mayores, fraude, incluso violencia familiar. Necesito verla inmediatamente. No puedo salir de aquí fácilmente, le expliqué. Ellos creen que ya no puedo valerme por mí misma. Entiendo. En ese caso, iré yo mismo al asilo esta tarde. Mientras tanto, no firme absolutamente nada más y no les diga que ha hablado conmigo. Cuando terminé la llamada, sentí una mezcla de miedo y determinación. Miedo por enfrentarme a mi propia hija y determinación por recuperar lo que era mío por derecho. ¿Y bien?, preguntó doña Luisa cuando le devolví el celular a su hijo. Hay esperanza, respondí simplemente, mientras observaba a los pájaros volar libremente sobre las bardas del asilo. El licenciado Ramírez llegó al asilo puntualmente a las 5 de la tarde. Desde la ventana de la sala común lo vi bajar de un auto negro, impecablemente vestido con un traje gris y maletín de cuero. Parecía fuera de lugar en este barrio de Iztapalapa, donde los edificios desgastados y las calles estrechas contaban historias de abandono. Hay un abogado preguntando por usted, doña Carmen, me avisó Paco, el guardia, con expresión confundida. Dice que es importante. Me levanté lentamente del sillón comunal donde tejía para disimular mi ansiedad. Gracias, Paco. Es sobre unos papeles de mi difunto esposo. En la pequeña sala de visitas, el licenciado Ramírez se puso de pie al verme. Su rostro reflejó brevemente una mezcla de sorpresa y preocupación al observar mi aspecto. Yo sabía lo que veía, una mujer más envejecida de lo que recordaba, con ropa demasiado grande para mi cuerpo delgado y una mirada que había perdido parte de su brillo. Doña Carmen me saludó con respeto, tomando mis manos entre las suyas. Es un gusto verla, aunque lamento las circunstancias. Nos sentamos en las incómodas sillas de plástico. La encargada del asilo nos observaba desde el mostrador de recepción, fingiendo ordenar papeles. No tenemos mucho tiempo, murmuré. Aquí todo se comenta. El licenciado asintió y abrió su maletín, sacando una carpeta. He traído una copia del testamento de don Alfonso. Usted es la
heredera universal de todos sus bienes, la casa en Condesa, las cuentas bancarias y un seguro de vida que aparentemente no ha sido cobrado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un seguro de vida? Sí, por 850,000 pesos. Según mis registros, nadie ha reclamado ese dinero. Sentí que me faltaba el aire. Alfonso había dejado un seguro y yo ni siquiera lo sabía. Mariana debía ignorarlo también, o ya lo habría reclamado. Sobre el poder notarial que mencionó, continuó el licenciado. Necesito verlo para determinar su alcance y validez. ¿Recuerda dónde lo firmó? Cerré los ojos, intentando recordar. Todo había sucedido tan rápido aquellos días. Fue en una notaría cerca de Reforma. Jorge dijo que era necesario para que pudieran ayudarme con mis asuntos mientras yo estaba en el asilo. ¿Le explicaron exactamente qué estaba firmando? No realmente. Había muchos papeles y estaba aturdida por la muerte de Alfonso. Confié en ellos. El licenciado Ramírez apretó los labios. Doña Carmen, ese poder podría ser impugnable si no le explicaron claramente sus implicaciones o si estaba bajo estrés emocional. Además, el testamento de don Alfonso prevalece sobre cualquier otro documento posterior, si podemos demostrar que hubo manipulación. Por primera vez en meses, sentí que recuperaba algo de control sobre mi vida. ¿Qué debemos hacer primero? Lo primero es impedir la venta de la casa. Mañana mismo presentaré un recurso ante el registro público de la propiedad para congelar cualquier transacción. Luego, necesitamos recuperar sus documentos personales y verificar el estado de sus cuentas bancarias. Mientras hablábamos, noté que la directora del asilo, una mujer robusta de unos 50 años con el cabello teñido de caoba, se acercaba con expresión seria. «Disculpe», interrumpió dirigiéndose al licenciado. «Las visitas profesionales deben ser autorizadas por los familiares responsables. ¿Tiene usted permiso de la señora Mariana?» El licenciado Ramírez se incorporó en toda su estatura, superando a la directora por una cabeza. «Señora, soy el representante legal de doña Carmen Videda, de Gutiérrez, designado por su difunto esposo. No necesito autorización de nadie más para hablar con mi clienta». La directora pareció desconcertada, pero el ingreso de doña Carmen fue gestionado por su hija, quien nos indicó que ella sufre de principios de demencia y no puede tomar decisiones por sí misma. La sangre me hirvió en las venas. «Demencia, eso es completamente falso». El licenciado colocó suavemente su mano sobre mi hombro. «Calma, doña Carmen». Luego se dirigió a la directora. «¿Tiene algún diagnóstico médico que respalde esa afirmación? Porque de no ser así, están incurriendo en una grave violación a los derechos de mi clienta». La mujer palideció. «Nosotros solo seguimos las instrucciones de los familiares, pues ahora seguirá las mías», interrumpió el licenciado. «Doña Carmen saldrá conmigo ahora mismo para una evaluación médica independiente y volverá esta noche. Si intenta impedirlo, presentaré una denuncia por privación ilegal de la libertad». La directora retrocedió, visiblemente nerviosa. «Por supuesto que puede salir. Ella no es prisionera aquí. Me alegra que lo tenga claro», respondió el licenciado con firmeza. Luego se volvió hacia mí. «Doña Carmen, ¿necesita recoger algo de su habitación?» «Solo mi bolso y una chaqueta», respondí, sintiendo un cosquilleo de emoción ante la idea de salir de esas paredes, aunque fuera por unas horas. Mientras caminábamos hacia mi habitación, doña Luisa me guiñó un ojo desde la sala común. Le devolví una pequeña sonrisa cómplice. En el auto del licenciado, respiré profundamente el aire de la libertad. La Ciudad de México se extendía ante nosotros, inmensa y caótica, pero hermosa a su manera. «¿A dónde vamos?», pregunté. «Primero a una clínica donde un colega neurólogo la evaluará para desmentir ese supuesto diagnóstico de demencia. Luego pasaremos por la notaría donde firmó el poder para solicitar una copia, y si tenemos tiempo, iremos a su casa en Condesa para ver su estado actual». Durante el trayecto, le conté más detalles sobre los últimos meses, cómo me habían llevado al asilo casi a la fuerza, cómo las visitas se fueron espaciando y cómo descubrí que habían robado mi anillo. «Es un patrón clásico de abuso patrimonial contra personas mayores», comentó el licenciado mientras conducía. «Lamentablemente, lo veo con frecuencia. Los familiares aprovechan la vulnerabilidad emocional tras la pérdida de un cónyuge para tomar control de los bienes». La clínica era un edificio moderno en la colonia Roma. El doctor Hernández, un neurólogo de mediana edad con expresión amable, me realizó una serie de pruebas cognitivas durante casi una hora. «Doña Carmen tiene todas sus facultades mentales intactas», concluyó dirigiéndose al licenciado. «Su memoria, razonamiento y juicio están perfectamente conservados para una persona de su edad. No hay indicio alguno de demencia o deterioro cognitivo significativo». Firmó un certificado médico que
el licenciado guardó cuidadosamente en su maletín. Esta será nuestra primera línea de defensa, me explicó cuando salimos. Nuestra siguiente parada fue la notaría 118, donde efectivamente había firmado el poder. El notario, un hombre calvo y con lentes gruesos, revisó sus registros con cierta reticencia. Efectivamente, confirmó, aquí está el poder notarial amplio que la señora Carmen otorgó a favor de su hija Mariana Gutiérrez y su yerno Jorge Mendoza hace 6 meses. ¿Recuerda usted si se le explicó detalladamente a mi clienta el alcance de dicho poder?, preguntó el licenciado Ramírez. El notario se removió incómodo en su asiento. Yo personalmente no atendí a la señora. Fue mi asistente quien preparó el documento y recabó las firmas. Entiendo, dijo el licenciado con tono severo. Estaremos solicitando formalmente la revocación de este poder y posiblemente iniciando acciones legales por irregularidades en su otorgamiento. Ya estaba oscureciendo cuando llegamos a mi casa en la colonia Condesa. El vecindario seguía tan encantador como lo recordaba, con sus calles arboladas y edificios art deco. Mi corazón se encogió al ver la fachada de mi hogar, pintada de ese amarillo suave que tanto le gustaba a Alfonso. Parece habitada, observó el licenciado mientras estacionaba frente a la casa. Efectivamente, había luces encendidas y un auto desconocido en la entrada. El licenciado me indicó que esperara en el coche mientras él se acercaba a investigar. Lo vi tocar el timbre y hablar brevemente con alguien que abrió la puerta. Cuando regresó, su expresión era grave. La casa está siendo ocupada por una pareja joven. Dicen que la están rentando desde hace 2 meses a través de una inmobiliaria. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Rentando? Pero, ¿cómo es posible? Su hija y su yerno probablemente utilizaron el poder notarial para firmar un contrato de arrendamiento. Es otra violación a sus derechos, pero nos da más elementos para nuestro caso. De regreso al asilo, permanecí en silencio, procesando todo lo que había descubierto en un solo día. Mi casa, mi hogar de décadas, habitado por extraños, mi anillo, vendido, mi propia hija, inventando que tenía demencia para controlar mi patrimonio. Mañana comenzaremos los procedimientos legales, me aseguró el licenciado al despedirse en la entrada del asilo. Mientras tanto, actúe con normalidad. No queremos que su hija sospeche nada hasta que tengamos todo en orden. Esa noche, acostada en mi incómoda cama del asilo, recordé las palabras que Alfonso solía repetirme cuando enfrentábamos dificultades. Carmen, en esta vida hay que ser como el mezquite, fuerte, resistente y con raíces profundas que nadie puede arrancar. Mis raíces estaban siendo atacadas, pero no permitiría que me arrancaran de mi tierra, no sin luchar. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con doña Luisa, Paco el guardia se acercó discretamente a nuestra mesa. Doña Carmen, la directora quiere verla en su oficina inmediatamente, me informó en voz baja. Intercambié una mirada preocupada con doña Luisa. Fuerza, amiga, murmuró ella mientras me levantaba apoyándome en mi bastón. La oficina de la directora era un espacio pequeño y austero, con un escritorio metálico y archiveros desgastados. Para mi sorpresa, Mariana estaba allí, su rostro una máscara de falsa preocupación. Mamá, ¿qué es esto de que vino un abogado a verte ayer?, preguntó sin siquiera saludarme. Mantuve mi expresión neutra, recordando el consejo del licenciado. Era el abogado de tu padre. Quería informarme sobre algunos asuntos pendientes. ¿Qué asuntos?, insistió, intercambiando una mirada nerviosa con la directora. Cosas del testamento, respondí vagamente. Ya sabes cómo era tu padre de meticuloso con los papeles. Mariana se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Un gesto que antes me habría parecido cariñoso, pero que ahora reconocía como manipulador. Mamá, no deberías preocuparte por esas cosas. Jorge y yo nos estamos encargando de todo. Tú solo debes descansar y cuidar tu salud. La miré a los ojos, esos ojos que había heredado de Alfonso, y me pregunté en qué momento mi niña se había convertido en esta extraña calculadora y fría. El licenciado también mencionó un seguro de vida que tu padre dejó, dije, observando atentamente su reacción. Un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de poder disimularlo. ¿Un seguro? No sabía nada de eso. Yo tampoco hasta ayer. Aparentemente es una cantidad considerable. Casi pude ver los engranajes girando en su cabeza. Bueno, eso es una buena noticia. Tendré que hablar con Jorge para ver cómo lo reclamamos. El licenciado dijo que solo yo puedo reclamarlo, como beneficiaria única. Añadí, improvisando. La sonrisa de Mariana se tensó. Por supuesto, mamá, pero necesitarás nuestra ayuda para los trámites. Ya sabes cómo son esas cosas de complicadas. El licenciado Ramírez se ofreció a ayudarme. De hecho, vendrá a buscarme mañana para ir al banco. Mariana se puso visiblemente pálida. ¿Mañana? No, no es conveniente.
Jorge y yo teníamos planeado llevarte a comer este fin de semana y podríamos aprovechar para hacer esas gestiones. El licenciado ya hizo la cita, insistí. Sería descortés cancelarla. La directora, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. Señora Mariana, su madre tiene derecho a recibir visitas y a salir del asilo cuando lo desee. No podemos retenerla contra su voluntad. Noté el cambio en el trato de la directora. Evidentemente, la visita del licenciado Ramírez había alterado la dinámica de poder. Mariana me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de cálculo, frustración y algo más oscuro que no pude nombrar. Está bien, mamá, pero Jorge y yo pasaremos a buscarte después. Hay cosas importantes que debemos discutir en familia. Cuando salieron de la oficina, la directora me dirigió una mirada evaluadora. Doña Carmen, si hay algo que necesite, cualquier cosa, por favor hágamelo saber. Su repentina solicitud no me engañaba. Estaba cubriéndose las espaldas. Solo necesito usar el teléfono, respondí. Debo avisar al licenciado que mi hija vendrá mañana. Mientras marcaba el número que el licenciado Ramírez me había dejado, sentí una determinación feroz creciendo dentro de mí. La visita de Mariana confirmaba mis sospechas. Estaban nerviosos, y eso significaba que estaba en el camino correcto. Licenciado, dije cuando contestó, tenemos que acelerar nuestros planes. Creo que van a intentar sacarme del asilo. A primera hora de la mañana siguiente, me desperté sobresaltada. Había dormido mal, con sueños inquietos donde Mariana y Jorge me arrastraban fuera del asilo, mientras yo gritaba sin que nadie pudiera escucharme. Miré el reloj. Apenas eran las 6. El licenciado Ramírez vendría a las 10. Me levanté con cuidado para no despertar a doña Luisa y me asomé a la ventana. El cielo de la Ciudad de México comenzaba a aclararse, tiñéndose de naranja y rosa entre la bruma de contaminación. Abajo, en la entrada del asilo, vi algo que me heló la sangre. El auto de Jorge, un Nissan gris, estacionado junto a la acera. ¿Qué hacían aquí tan temprano? Habían dicho que vendrían después de mi cita con el licenciado. Con manos temblorosas, me vestí lo más rápido que pude. Me puse un vestido sencillo de flores, me recogí el cabello en un moño y guardé en mi bolso los pocos documentos que tenía, mi credencial de elector, mi tarjeta del Seguro Social y la tarjeta que me había dado el licenciado Ramírez. Estaba terminando de calzarme cuando la puerta de la habitación se abrió sin previo aviso. Jorge entró con su característica sonrisa falsa, seguido por Mariana y un hombre corpulento que nunca había visto. «Buenos días, suegra», saludó Jorge con fingida alegría. «Veo que ya está lista». «Perfecto. ¿Lista para qué?», pregunté, apretando mi bolso contra el pecho. «El licenciado vendrá a las 10». Mariana se acercó y me tomó del brazo con firmeza. «Mamá, hemos estado hablando y creemos que este lugar no es adecuado para ti. Vamos a llevarte a una clínica mejor, en Cuernavaca. Tiene jardines preciosos y atención médica las 24 horas. Cuernavaca, a más de 1 hora de la Ciudad de México. Lejos del licenciado Ramírez, lejos de mis documentos, lejos de cualquier posibilidad de luchar por lo que era mío. No quiero ir a ninguna clínica, respondí con toda la firmeza que pude reunir. Estoy bien aquí, tengo una cita importante hoy. La cita puede esperar, intervino Jorge. Su salud es lo primero, doña Carmen. El doctor Montenegro nos recomendó este nuevo lugar. Es mucho más adecuado para su condición. ¿Qué condición?, pregunté elevando la voz. Según el neurólogo que me examinó ayer, estoy perfectamente bien. Vi el intercambio de miradas entre Mariana y Jorge. No esperaban que supiera sobre la evaluación médica. ¿Qué neurólogo?, preguntó Mariana, tensando su agarre en mi brazo. Mamá, estás confundida otra vez. No estoy confundida, respondí, intentando liberarme. El doctor Hernández me examinó ayer y certificó que no tengo ningún tipo de demencia ni deterioro cognitivo. El hombre desconocido, que hasta entonces había permanecido en silencio junto a la puerta, dio un paso adelante. Llevaba un uniforme blanco que parecía de enfermero. Señora, dijo con voz profesional pero firme, tenemos una ambulancia esperando. Será un traslado cómodo y seguro. ¿Ambulancia?, exclamé, sintiendo que el pánico crecía en mi pecho. No necesito ninguna ambulancia. No iré a ninguna parte. Para entonces, doña Luisa se había despertado y observaba la escena con ojos alarmados. ¿Qué está pasando?, preguntó, incorporándose en su cama. Nada que deba preocuparle, señora, respondió Jorge secamente. Asuntos familiares. Doña Luisa, a pesar de sus años y su fragilidad, se levantó con determinación. Voy a buscar a la directora, anunció, dirigiéndose hacia la puerta. El hombre de uniforme blanco bloqueó su camino. La directora ya está informada del traslado. Todo está en orden. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿La directora había autorizado esto? Después de la advertencia del licenciado, quiero hablar con ella, exigí, intentando ganar tiempo. El licenciado Ramírez llegaría en unas horas. Solo necesitaba retrasar esto. Mamá, ya no hay nada que hablar, dijo Mariana con impaciencia. Hemos tomado una decisión. Es por tu bien. En ese momento, como respondiendo a una señal invisible, el hombre
hombre de uniforme sacó de su bolsillo una jeringa y un pequeño frasco. «¿Qué es eso?», preguntó doña Luisa alarmada. «Solo un sedante suave», respondió el hombre mientras preparaba la inyección, «para que el viaje sea más cómodo». El miedo se transformó en terror puro. Iban a drogarme. Iban a llevarme inconsciente a algún lugar donde nadie me encontraría, donde podría desaparecer convenientemente, mientras ellos vendían mi casa y cobraban el seguro. «No», grité, retrocediendo hasta chocar contra la pared. «No me toques. Socorro. Ayuda». Jorge se movió rápidamente, colocando su mano sobre mi boca para silenciarme. «Doña Carmen, por favor, no haga un escándalo. Los demás residentes se asustarán». Mordí su mano con toda la fuerza que pude reunir. Jorge soltó un aullido de dolor y me soltó, mirándome con incredulidad y furia. «¡Vieja loca!», gritó, sacudiendo su mano. Me mordió. Aprovechando la confusión, doña Luisa se escabulló por la puerta, gritando por el pasillo. «¡Ayuda! ¡Están secuestrando a doña Carmen!». El hombre de uniforme dudó, mirando a Jorge en busca de instrucciones. «Cédala ya», ordenó Mariana, su rostro deformado por la rabia. «Rápido, antes de que venga alguien». Cuando el hombre avanzó hacia mí con la jeringa, hice lo único que podía hacer. Tomé mi bastón y lo blandí como un arma, golpeándolo en las piernas con todas mis fuerzas. El hombre trastabilló, sorprendido por la ferocidad de mi defensa. «¡Quieta!», gritó, intentando sujetarme. En medio del forcejeo, la puerta se abrió de golpe. La directora del asilo apareció, seguida por Paco, el guardia, y 2 empleadas más. «¿Qué está pasando aquí?», exigió la directora, evaluando la escena con ojos entrecerrados. «Estamos trasladando a mi madre a una clínica especializada», respondió Mariana, intentando mantener la compostura. «Ella está alterada». «Confundida». «No parece confundida», observó la directora, mirándome con lo que creí detectar como un destello de respeto. «Parece perfectamente consciente de lo que está sucediendo. Tenemos autoridad legal para tomar decisiones por ella», intervino Jorge, mostrando un papel que sacó de su chaqueta. «Aquí está el poder notarial». La directora tomó el documento y lo examinó brevemente. «Este poder podría ser válido, pero no les da derecho a sedar a doña Carmen contra su voluntad, ni a llevársela por la fuerza. Eso constituiría un delito. Además», añadió, «he recibido una notificación esta mañana del licenciado Ramírez. Hay un proceso legal en curso para revocar este poder por posible coacción y abuso patrimonial». El rostro de Mariana perdió todo color. «¿Qué estás diciendo, mamá?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Nos estás demandando?». Me irguió con toda la dignidad que pude reunir. «Estoy defendiendo lo que es mío, hija. Lo que tu padre y yo construimos con el trabajo de toda una vida. Lo que él quiso dejarme para que viviera mis últimos años con dignidad». «Tú no necesitas tanto», estalló Jorge. «Nosotros tenemos hijos que educar, deudas que pagar. Esa casa vale millones en Condesa». Su exabrupto reveló lo que realmente les importaba. «No era mi bienestar, no era mi salud, era el dinero. Creo que deberían irse», dijo la directora con firmeza, «y llevarse a ese enfermero con ustedes». «Esto no ha terminado», amenazó Jorge mientras se dirigía a la puerta, frotándose la mano que yo había mordido. «Tenemos derechos legales». «También yo», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la serenidad de mi voz. Cuando se fueron, mis piernas finalmente cedieron. Me dejé caer en la cama, temblando incontrolablemente. Doña Luisa se sentó a mi lado, pasando su brazo huesudo por mis hombros. «Eres una guerrera, Carmen», murmuró. «Una verdadera guerrera». La directora se acercó con expresión grave. «Doña Carmen, lamento profundamente lo ocurrido. Le aseguro que no autoricé ningún traslado. Su hija me dijo que vendrían a visitarla, nada más». Asentí débilmente, demasiado agotada para hablar. «He llamado al licenciado Ramírez», continuó. «Viene en camino, y he solicitado que un médico la revise para asegurarnos de que está bien». 2 horas más tarde, sentada en la pequeña oficina de la directora con una taza de té entre mis manos aún temblorosas, relataba lo sucedido al licenciado Ramírez. Su rostro se tornaba más sombrío con cada detalle. «Lo que intentaron hacer es extremadamente grave», dijo cuando terminé. «Privación ilegal de la libertad, posible intento de administración de sustancias sin consentimiento. Tenemos que actuar con rapidez». «¿Qué recomienda?», preguntó la directora, que ahora parecía genuinamente preocupada por mi bienestar. «Presentaremos una denuncia formal hoy mismo», respondió el licenciado, «y solicitaré medidas cautelares para que Mariana y Jorge no puedan acercarse a doña Carmen. Pero también debemos asegurar los bienes inmediatamente». Se volvió hacia mí. «Doña Carmen, ¿se siente con fuerzas para ir al banco hoy? Necesitamos verificar el estado de sus cuentas y la caja de seguridad donde don Alfonso guardaba documentos importantes». Respiré profundamente. El miedo aún latía en mi pecho, pero también una determinación nueva y feroz. «Sí, licenciado, estoy lista». Antes
Antes de salir, la directora me entregó un sobre. Esto llegó para usted hace 3 días. Con todo lo ocurrido, olvidé dárselo. Era una carta del juzgado. La abrí con dedos temblorosos y leí rápidamente su contenido. Luego se la pasé al licenciado Ramírez, quien la examinó con expresión de sorpresa. Es una notificación de demanda de interdicción, explicó. Su hija y su yerno están solicitando que se le declare incapaz de manejar sus propios asuntos. La audiencia está programada para dentro de 2 semanas. ¿Pueden hacer eso?, pregunté sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Pueden intentarlo, pero no lo lograrán, me aseguró. Tenemos el certificado médico del doctor Hernández que demuestra su plena capacidad, pero esto explica su desesperación por trasladarla hoy. Querían que usted no pudiera asistir a la audiencia. En el auto, camino al banco, miré por la ventana las calles familiares de la Ciudad de México. Me sentía como en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi propia hija se había convertido en una extraña calculadora que veía en mí solo un obstáculo para obtener dinero? Don Alfonso tenía una caja de seguridad en el Banco Nacional, le dije al licenciado mientras avanzábamos entre el tráfico. Allí guardaba documentos importantes. Me dio una llave antes de morir, pero nunca llegué a usarla. ¿Tiene esa llave con usted?, preguntó, esperanzado. Negué con la cabeza. Estaba en mi joyero, junto con el anillo que Mariana robó. Entonces solicitaremos al banco acceso a la caja como parte de la investigación legal. Puede llevar tiempo, pero lo conseguiremos. El banco era un edificio imponente en Paseo de la Reforma. Mientras subíamos los escalones de mármol, sentí una punzada de ansiedad. No había estado allí desde la muerte de Alfonso. En la gerencia nos recibió una mujer elegante de mediana edad que revisó mis identificaciones con detenimiento. Señora Gutiérrez, su cuenta conjunta con su difunto esposo fue cerrada hace 5 meses, nos informó, consultando su computadora. ¿Cerrada?, repetí, confundida. Yo no autoricé eso. Según nuestros registros, su hija Mariana Gutiérrez, actuando como su apoderada legal, transfirió todos los fondos a una nueva cuenta y cerró la anterior. El licenciado Ramírez intervino inmediatamente. ¿Podría decirnos a qué cuenta se transfirieron esos fondos? La gerente dudó. Esa información es confidencial, pero dado que la señora Gutiérrez es la titular original, puedo informarle que se transfirieron a una cuenta a nombre de Mariana Gutiérrez y Jorge Mendoza en otra institución bancaria. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cuánto había en esa cuenta? La mujer consultó nuevamente su pantalla. El saldo al momento del cierre era de 1,248,600 pesos, más de 1,000,000 de pesos, los ahorros de toda nuestra vida, el dinero que Alfonso había guardado para que yo pudiera vivir tranquila en mi vejez. Respecto a la caja de seguridad, continuó la gerente, también fue vaciada hace aproximadamente 3 meses. Esta vez, ni siquiera pude hablar. El licenciado Ramírez apretó mi mano en señal de apoyo. ¿Hay algún registro de lo que contenía la caja?, preguntó. No llevamos inventario del contenido de las cajas de seguridad. Solo puedo confirmar que fue abierta utilizando el poder notarial y se retiraron todos los contenidos. Salimos del banco en silencio. Me sentía devastada, traicionada a un nivel que nunca creí posible. No solo me habían quitado mi casa, mis muebles, mis recuerdos, también habían robado todo el dinero que Alfonso y yo habíamos ahorrado peso a peso durante 50 años de matrimonio. No se preocupe, doña Carmen, dijo el licenciado cuando nos sentamos en una cafetería cercana. Esto solo fortalece nuestro caso. Podemos rastrear ese dinero y recuperarlo. Lo que han hecho es un delito flagrante. Saqué un pañuelo de mi bolso y sequé las lágrimas que no había notado derramar. Licenciado, ¿por qué? ¿Por qué mi propia hija me haría esto? Él suspiró, quitándose las gafas para limpiarlas. He visto muchos casos como el suyo, doña Carmen. A veces la codicia puede más que el amor, pero no se rinda. Vamos a luchar. Esa tarde, mientras completábamos la denuncia en la Fiscalía Especializada en Delitos contra Personas Adultas Mayores, tomé una decisión. Ya no era solo por recuperar lo que me pertenecía, era por mi dignidad, por demostrar que una mujer de 65 años no es un descarte, no es alguien a quien se puede engañar, robar y abandonar sin consecuencias. Y mientras firmaba la declaración, recordé algo que Alfonso solía decir. Carmen, la justicia a veces tarda, pero llega, como las tormentas de verano, pueden demorarse, pero cuando vienen, lo limpian todo. Estaba a punto de desatar una tormenta que Mariana y Jorge nunca olvidarían. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. El licenciado Ramírez, con una eficiencia que me recordaba a Alfonso, puso en marcha un plan legal completo. Presentamos la denuncia por abuso patrimonial, solicitamos medidas cautelares para protegerme y comenzamos el proceso para rastrear y
congelar las cuentas donde Mariana y Jorge habían transferido mi dinero. Por seguridad, ya no regresé al asilo. El licenciado me consiguió alojamiento temporal en un pequeño departamento que pertenecía a su hermana, en la colonia Narvarte. Era un lugar modesto, pero limpio y tranquilo, donde podía dormir sin temor a que alguien entrara en medio de la noche para sedarme. Una tarde, mientras revisábamos documentos en la mesa del comedor, el licenciado recibió una llamada que cambió el curso de nuestra estrategia. Era mi contacto en el registro público de la propiedad, me explicó al colgar, con una expresión que mezclaba sorpresa y esperanza. Doña Carmen, ¿sabía usted que don Alfonso hizo cambios en las escrituras de la casa 6 meses antes de fallecer? Negué con la cabeza, confundida. No me comentó nada al respecto. Según los registros, don Alfonso estableció un usufructo vitalicio a su favor y al suyo, con una cláusula especial que impide la venta de la propiedad sin el consentimiento explícito del usufructuario sobreviviente, es decir, usted. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté, intentando comprender las implicaciones. Significa que aunque su hija y su yerno hayan intentado vender o rentar la casa usando el poder notarial, legalmente no pueden hacerlo. La casa no puede ser vendida mientras usted viva, a menos que usted personalmente firme ante notario autorizando la venta. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Entonces, ¿la casa sigue siendo mía? En esencia sí, y hay más. El licenciado ajustó sus lentes, leyendo las notas que había tomado. La cláusula establece que cualquier intento de enajenación del inmueble sin su consentimiento expreso activa automáticamente una disposición testamentaria que redirige la herencia a un fideicomiso benéfico para adultos mayores en situación de abandono. Sentí que mis ojos se humedecían. Ese era Alfonso, siempre pensando en todo, siempre protector, incluso desde más allá de la muerte. Su esposo era un hombre muy inteligente, comentó el licenciado con admiración. Debe haber sospechado que algo así podría ocurrir. Alfonso siempre decía que conocía bien a las personas, murmuré, recordando cómo mi esposo observaba con ojos críticos la relación de Mariana con Jorge. Nunca confió del todo en mi yerno. Esa noche apenas pude dormir, no por miedo como en las noches anteriores, sino por un torrente de recuerdos y emociones. Pensé en Alfonso, en sus advertencias veladas sobre Jorge, en su insistencia en que conociéramos al licenciado Ramírez, en su meticulosidad con los documentos legales que yo, ingenuamente, consideraba excesiva. Al día siguiente, el licenciado me trajo más noticias esperanzadoras. Habían localizado y congelado la cuenta donde estaba parte de mi dinero. Han gastado aproximadamente la mitad, me informó, pero pudimos recuperar 620,000 pesos. El banco cooperó inmediatamente cuando les mostramos la documentación de la denuncia por fraude. Era un alivio saber que no todo estaba perdido, aunque el golpe de saber que habían derrochado la mitad de nuestros ahorros seguía siendo doloroso. ¿Y qué hay del seguro de vida?, pregunté. Afortunadamente, no lograron cobrarlo. La aseguradora requiere su presencia física y su firma original, no la de un apoderado. El dinero sigue intacto, 850,000 pesos que podemos reclamar esta misma semana. La audiencia por la demanda de interdicción estaba programada para el lunes siguiente. Según me explicó el licenciado, Mariana y Jorge intentarían convencer al juez de que yo no estaba en condiciones mentales para manejar mis asuntos, lo que les permitiría tomar control total y permanente de mis bienes. No se preocupe, me tranquilizó. Tenemos el certificado del doctor Hernández y solicitaremos que un perito del juzgado la evalúe en el acto. No tienen ninguna posibilidad de ganar. A medida que avanzaban los días, mi determinación crecía. Ya no era solo la indignación inicial, el dolor de la traición, ahora había algo más. Una resolución férrea de reclamar mi lugar en el mundo, de demostrar que una mujer de 65 años no podía ser descartada como un objeto inútil. El viernes, 3 días antes de la audiencia, el licenciado Ramírez llegó con una carpeta llena de documentos y una sonrisa triunfal. Doña Carmen, ¿recuerda que le mencioné la caja de seguridad del banco? Conseguí una orden judicial para abrirla en su presencia. Esa misma tarde nos presentamos en el Banco Nacional. La misma gerente que nos había atendido días atrás nos recibió con evidente incomodidad. Según nuestros registros, la caja fue vaciada, insistió. Aún así, debemos verificarlo como parte de la investigación, respondió el licenciado, mostrando la orden judicial. Nos condujeron a la bóveda donde se encontraban las cajas de seguridad. Un empleado abrió la puerta blindada y nos guió por un pasillo hasta llegar a una pequeña sala con una mesa y 2 sillas. La caja 4872 será traída en un momento, nos informó antes de retirarse. Minutos después, el empleado regresó con una caja metálica rectangular que colocó sobre la mesa. Luego nos dejó solos para que pudiéramos examinar el contenido con privacidad. Parece que tenían razón, comenté desanimada al ver que la caja estaba aparentemente vacía, pero el licenciado
licenciado Ramírez, en lugar de desilusionarse, examinó la caja con atención. «Espere un momento», dijo, palpando cuidadosamente el fondo y los laterales. «Hay algo extraño aquí». Con dedos hábiles, presionó una esquina del fondo metálico, y para mi sorpresa, este se levantó revelando un compartimento oculto. Dentro había un sobre amarillo y una pequeña caja de terciopelo azul. «Don Alfonso era más precavido de lo que imaginábamos», murmuró el licenciado con admiración. Con manos temblorosas, abrí primero la caja de terciopelo. Dentro encontré una llave pequeña y un pendrive. Luego tomé el sobre y saqué su contenido, una carta escrita a mano y varios documentos legales. La carta estaba dirigida a mí, con la inconfundible caligrafía de Alfonso. «Mi querida Carmen, si estás leyendo esto, es porque has descubierto que no todo es lo que parece. Siempre temí que Mariana y Jorge intentaran aprovecharse de ti después de mi partida. He visto cómo miran nuestra casa, cómo calculan lo que podría valer, cómo Jorge pregunta insistentemente sobre nuestros ahorros. Por eso tomé precauciones. La llave que encontrarás junto a esta carta abre una caja de seguridad en el Banco Azteca, sucursal Polanco, registrada bajo el nombre de mi primo Héctor, quien está al tanto de todo y tiene instrucciones de cooperar contigo. En esa caja encontrarás documentos importantes y algo que he guardado para asegurar tu futuro. El pendrive contiene grabaciones de conversaciones con Jorge donde revela sus intenciones respecto a nuestros bienes. Lo grabé cuando vino a verme al hospital, creyendo que la medicación me mantendría adormilado. Nunca le dejé saber que estaba consciente de sus planes. También encontrarás copias de todos nuestros documentos importantes, escrituras, pólizas, cuentas bancarias y un testamento adicional que mi abogado presentará en el momento adecuado. Carmen, mi amor, siempre fuiste más fuerte de lo que tú misma creías. Confío en que sabrás usar estas herramientas para protegerte. No dejes que te arrebaten lo que con tanto esfuerzo construimos. Te amaré siempre, Alfonso. Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras leía las palabras de mi esposo. Incluso desde más allá de la muerte, Alfonso seguía cuidándome, protegiéndome, luchando a mi lado. «Doña Carmen», dijo el licenciado con voz suave pero firme, «esto cambia todo. Necesitamos ir inmediatamente al Banco Azteca». Esa misma tarde, acompañados por Héctor, el primo de Alfonso, un hombre mayor de aspecto bondadoso que me abrazó con lágrimas en los ojos al verme, abrimos la segunda caja de seguridad. Lo que encontramos dentro me dejó sin aliento. Había documentos legales, como Alfonso había prometido, pero también 3 lingotes de oro, certificados de acciones en varias empresas y un fajo de dólares americanos, cuidadosamente empaquetados. Según estos documentos, dijo el licenciado después de examinarlos, los lingotes de oro tienen un valor actual aproximado de 1.2 millones de pesos. Los certificados de acciones suman alrededor de 1.8 millones y hay $50,000 en efectivo. Alfonso nunca me habló de estas inversiones, murmuré asombrada. Don Alfonso siempre fue muy reservado con sus finanzas, comentó Héctor. Me contó que había estado diversificando sus ahorros durante años, preparándose para cualquier eventualidad. Quería asegurarse de que estuvieras protegida, Carmen, pasara lo que pasara. Pero el verdadero tesoro estaba en el pendrive. Esa noche, en el departamento prestado, el licenciado Ramírez conectó el dispositivo a su laptop. Las grabaciones eran devastadoras. Jorge, creyendo que Alfonso estaba sedado en su cama de hospital, hablaba abiertamente sobre sus planes para convencer a Mariana de internarme en un asilo, vender la casa cuando la vieja ya no esté en condiciones de protestar y utilizar el dinero para sus propios proyectos. Esto es evidencia contundente de premeditación, explicó el licenciado. Demuestra que el plan para despojarla de sus bienes comenzó incluso antes del fallecimiento de don Alfonso. Durante el fin de semana, trabajamos incansablemente preparando nuestra estrategia para la audiencia. Ya no iríamos solo a defendernos de la demanda de interdicción, ahora contraatacaríamos con toda la fuerza de la ley. El lunes por la mañana, me vestí con particular esmero, un traje sastre azul marino que Alfonso me había regalado en nuestro último aniversario, una blusa blanca de seda y el collar de perlas que había sido de mi madre. Me recogí el cabello en un moño pulcro y me apliqué un toque de labial. La imagen que me devolvió el espejo no era la de una anciana frágil y confundida, sino la de una mujer digna, fuerte y decidida. El juzgado familiar estaba en un edificio antiguo pero bien mantenido en el centro de la ciudad. Mientras subíamos las escaleras de mármol, sentí una extraña calma. Ya no tenía miedo. Sabía que Alfonso, de alguna manera, seguía a mi lado. En la sala de audiencias, Mariana y Jorge ya esperaban con su abogado, un hombre corpulento de traje oscuro que hablaba en voz baja con ellos. Cuando me vieron entrar, sus rostros mostraron una mezcla de sorpresa y alarma. Claramente no esperaban verme tan compuesta, tan firme, tan diferente de la mujer vulnerable que habían abandonado en el asilo. «Buenos días», saludé con voz serena.
mirándolos directamente a los ojos. No respondieron. La jueza, una mujer de unos 50 años con expresión severa pero justa, dio inicio a la audiencia. El abogado de Mariana y Jorge presentó su caso primero, argumentando que yo sufría de deterioro cognitivo progresivo y episodios de confusión y paranoia. Presentó declaraciones del doctor Montenegro, quien aparentemente me había diagnosticado sin haberme examinado jamás, y testimonios de enfermeras del asilo que afirmaban haberme visto desorientada y hablando sola. Cuando fue el turno del licenciado Ramírez, este se levantó con una confianza tranquila que inspiraba respeto. Su señoría, comenzó, esta demanda de interdicción no es más que el último eslabón en una cadena de abusos perpetrados contra mi clienta, la señora Carmen Beda de Gutiérrez. Lejos de protegerla, como falsamente alegan, la señora Mariana Gutiérrez y su esposo Jorge Mendoza han ejecutado un plan sistemático para despojarla de sus bienes y su dignidad. Con meticulosa precisión, el licenciado expuso nuestro caso: el internamiento forzoso en un asilo de mala calidad, el robo de mi anillo, la apropiación indebida de más de 1 millón de pesos, el intento de vender mi casa y, finalmente, el intento de secuestro con sedantes para impedir que asistiera a esta misma audiencia. Mientras hablaba, noté cómo Mariana palidecía y Jorge se removía incómodo en su asiento. Su abogado garabateaba frenéticamente en su libreta, claramente sorprendido por la cantidad de evidencia en su contra. Y ahora, su señoría, continuó el licenciado, presentaré la evidencia más contundente, grabaciones realizadas por el difunto esposo de mi clienta, donde el señor Jorge Mendoza revela sus intenciones. La jueza autorizó la reproducción de las grabaciones. La voz de Jorge, clara y sin ambigüedades, llenó la sala. Cuando la vieja ya no pueda defenderse, venderemos la casa. Mariana firmará lo que yo le diga. La meteremos en un asilo barato y nos olvidaremos de ella. Mariana miraba a Jorge con horror, como si lo viera por primera vez. Él, por su parte, había hundido el rostro entre las manos. Cuando las grabaciones terminaron, un silencio pesado invadió la sala. La jueza, visiblemente perturbada, se dirigió directamente a mí. Señora Gutiérrez, ¿desea usted añadir algo? Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón más por costumbre que por necesidad. Miré primero a la jueza, luego a Mariana y Jorge, y finalmente al resto de la sala. Su señoría, lo único que he querido siempre es vivir mis últimos años con la dignidad que merezco, en el hogar que mi esposo y yo construimos con el trabajo de toda una vida. No pido lujos ni privilegios, solo respeto y justicia. Hice una pausa, respirando profundamente antes de continuar. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque creo en la justicia, porque creo que la edad no debería convertir a nadie en un objeto descartable. Mi esposo, Alfonso, trabajó incansablemente para protegerme, incluso sabiendo que él ya no estaría. Hoy, estoy aquí para honrar su memoria y para defender lo que es mío por derecho. La jueza asintió, contemplativa. Este tribunal tomará un receso de 30 minutos para deliberar, anunció, levantándose. En el pasillo, mientras esperábamos, Mariana se acercó a mí con ojos llorosos. «Mamá», comenzó, su voz quebrándose. «Yo no sabía. Jorge me dijo que era por tu bien, que necesitabas cuidados especiales». La miré, buscando en sus facciones a la niña que había criado, a la joven que había sido mi orgullo. Pero solo veía a una extraña, a alguien que había elegido creer las mentiras convenientes que justificaban el abandono de su madre. «Mariana», respondí con calma, «siempre hay una elección. Tú elegiste no escucharme, no preguntar, no verificar. Elegiste creer lo que te convenía creer». Jorge, que había estado hablando acaloradamente con su abogado al otro extremo del pasillo, se acercó con paso decidido. «Esto no ha terminado», espetó, apuntándome con un dedo tembloroso. «Puedes tener tus pruebas, tu abogado Fancy, pero seguimos teniendo el poder notarial, y encontraremos la manera de...» «¿De qué, Jorge?», lo interrumpí, sintiendo una fuerza interior que no sabía que poseía. ¿De robarle más a una mujer de 65 años? ¿De intentar sedarme otra vez? ¿De inventar más mentiras? El licenciado Ramírez dio un paso adelante, colocándose protectoramente a mi lado. «Señor Mendoza, le sugiero que se retire. Cualquier amenaza será añadida al expediente de la denuncia penal que ya está en curso». Cuando regresamos a la sala, la jueza tenía una expresión grave pero resuelta. «Este tribunal», comenzó, «encuentra que la demanda de interdicción presentada contra la señora Carmen Beda de Gutiérrez carece completamente de fundamento. Más
Más aún, encuentra evidencia suficiente de abuso patrimonial, violencia psicológica y posible comisión de múltiples delitos por parte de los demandantes. Mi corazón latía con fuerza mientras la jueza continuaba, enumerando cada una de sus decisiones. Revocación inmediata del poder notarial, medidas cautelares que prohibían a Mariana y Jorge acercarse a mí o a mis propiedades, restitución inmediata de mi casa en Condesa y el traslado del expediente a la Fiscalía Especializada para la continuación del proceso penal. Finalmente, concluyó la jueza, mirando directamente a Mariana y Jorge, este tribunal condena en costas a los demandantes y los apercibe de que cualquier intento adicional de manipulación o abuso contra la señora Gutiérrez resultará en sanciones severas. Cuando salimos del juzgado, el sol de la tarde bañaba la Ciudad de México con una luz dorada. Me sentía ligera, como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Ganamos la batalla, doña Carmen, dijo el licenciado Ramírez con una sonrisa. Ahora viene la recuperación de todo lo que le robaron. Licenciado, respondí, mirando hacia el horizonte donde los edificios modernos se mezclaban con las construcciones coloniales. Ya he recuperado lo más importante, mi dignidad. Todo lo demás es secundario. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde la ventana del pequeño departamento que pronto dejaría para volver a mi verdadero hogar, pensé en Alfonso y en su previsión, en su amor que trascendía incluso la muerte. Pensé también en Mariana, en el dolor de su traición, pero también en la posibilidad, quizá remota, pero real, de una reconciliación futura basada en el respeto mutuo, no en la manipulación. Y sobre todo, pensé en mí misma, en la mujer que había sido, en la que era ahora, y en la que aún podía llegar a ser. A mis 65 años, esta no era el final de mi historia, era apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Regresar a mi casa en Condesa fue como volver a nacer. Cuando el licenciado Ramírez abrió la puerta principal y entramos juntos al vestíbulo, el aroma familiar, una mezcla de madera antigua, libros y el jazmín del jardín trasero, me envolvió como un abrazo. Bienvenida a casa, doña Carmen, dijo el licenciado con una sonrisa cálida. Recorrí lentamente cada habitación, apoyada en mi bastón. La casa estaba en desorden, con signos evidentes de la ocupación apresurada de los inquilinos que Jorge y Mariana habían instalado. Habían dejado rastros de su presencia, colillas de cigarrillos en un cenicero improvisado, manchas de café en la alfombra de la sala, una ventana rota en la cocina. Pero nada de eso importaba. Estaba en mi hogar. Contrataré a alguien para que limpie todo, comenté, pasando mi mano por el polvo acumulado sobre la repisa de la chimenea, y necesitaré comprar muebles nuevos para reemplazar los que vendieron. Ya me he adelantado, respondió el licenciado. Una empresa de limpieza vendrá mañana, y he contactado con un buen carpintero que puede fabricar muebles similares a los que perdió. En mi habitación, la que había compartido con Alfonso durante 4 décadas, me senté al borde de la cama desnuda y dejé que las lágrimas fluyeran libremente. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, pero también de duelo por todo lo que había perdido. No solo objetos materiales, sino la relación con mi hija, la confianza que alguna vez tuve en ella. Esa noche dormí en el pequeño sofá de la sala que Jorge y Mariana no habían logrado vender, probablemente porque tenía una mancha de café en un costado. A pesar de la incomodidad, fue el mejor descanso que había tenido en meses. El sonido familiar de los árboles mecidos por el viento nocturno y el lejano rumor del tráfico de la ciudad fueron mi canción de cuna. Las siguientes semanas fueron de intensa actividad. Con la ayuda del licenciado Ramírez, puse en marcha todos los procedimientos legales necesarios: el reclamo del seguro de vida de Alfonso, la recuperación de las cuentas bancarias, la demanda por daños y perjuicios contra Mariana y Jorge, y la denuncia penal por fraude y abuso patrimonial. Héctor, el primo de Alfonso, se convirtió en un apoyo invaluable. Me ayudó a administrar los activos que Alfonso había asegurado en la segunda caja de seguridad. Los lingotes de oro fueron depositados en una nueva cuenta bancaria a mi nombre. Los certificados de acciones fueron actualizados y los dólares cambiados a pesos para cubrir los gastos inmediatos de restauración de la casa. Poco a poco, mi hogar fue recuperando su aspecto. Contraté a Rosalía, una mujer viuda como yo, como ama de llaves. Su presencia alegre y eficiente llenó la casa con nuevos aromas y sonidos. También adopté a Canelo, un perro mestizo de mirada inteligente que el jardinero encontró abandonado cerca de la casa. Su lealtad inmediata me recordaba a Alfonso, protector, cariñoso, siempre vigilante. Una mañana, mientras desayunaba en el jardín trasero, recibí una llamada inesperada. Era doña Luisa, mi antigua compañera del asilo. Carmen, querida, ¿cómo estás? Todos aquí hablan de tu caso. Eres una celebridad entre los residentes. Sonreí, imaginando las conversaciones
conversaciones en la sala común del asilo. Estoy bien, Luisa. En casa, finalmente. Me alegro tanto. ¿Sabes? Tu historia ha inspirado a muchos aquí. Don Ernesto acaba de llamar a su hijo para exigirle que le devuelva los títulos de propiedad de su rancho, y doña Mercedes contrató a un abogado para revisar cómo su sobrino ha estado manejando su pensión. Sentí una oleada de satisfacción. Mi lucha no había sido solo por mí. Había encendido una chispa de dignidad y resistencia en otros que, como yo, habían sido relegados a los márgenes por el simple hecho de haber envejecido. Y hay otra noticia, continuó doña Luisa, bajando la voz como si compartiera un secreto. La directora del asilo fue despedida. Aparentemente, la Secretaría de Bienestar inició una investigación después de tu caso y encontraron múltiples irregularidades. 3 meses después de la audiencia, recibí una notificación del juzgado penal. Mariana y Jorge habían sido formalmente acusados de fraude, abuso patrimonial contra persona adulta mayor y tentativa de privación ilegal de la libertad. El juicio se llevaría a cabo en las próximas semanas. El día señalado, me presenté en la sala del tribunal con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una profunda tristeza por ver a mi propia hija enfrentando cargos criminales. Por otro, sabía que la justicia era necesaria, no solo para mí, sino para todas las personas mayores que sufrían abusos similares en silencio. La sala estaba llena. Para mi sorpresa, reconocí varias caras. Doña Luisa y otros residentes del asilo habían venido a apoyarme. También estaban presentes algunos vecinos de Condesa que habían seguido el caso por los periódicos locales. Incluso identifiqué a un reportero de un diario nacional que había escrito un artículo sobre el creciente problema del abuso patrimonial contra adultos mayores. Mariana y Jorge entraron escoltados por policías. Mi hija había perdido peso. Su rostro mostraba líneas de tensión que no le había visto antes. Jorge, por su parte, parecía haber envejecido 10 años. Ambos evitaron mirarme directamente. El juicio fue breve pero intenso. La evidencia era abrumadora. Las grabaciones de Alfonso, los testimonios de los empleados del asilo, los registros bancarios que mostraban las transferencias fraudulentas, las declaraciones de los compradores de mis muebles que confirmaron que Jorge se los había vendido. Cuando llegó mi turno de declarar, me levanté con la frente en alto. Relaté mi historia sin dramatismo, pero con todos los detalles necesarios. Hablé del dolor de la traición, del miedo vivido en el asilo, de la angustia al descubrir que mi propia hija había conspirado para despojarme de todo. Durante mi testimonio, noté que Mariana lloraba silenciosamente. Jorge, en cambio, mantenía la mirada fija en sus manos, como si no pudiera enfrentar la verdad de sus acciones. Al final de la jornada, el juez dictó sentencia. Jorge fue condenado a 5 años de prisión por fraude agravado y tentativa de secuestro. Mariana, considerada cómplice pero no instigadora principal, recibió una sentencia de 3 años, conmutada por libertad condicional y servicio comunitario obligatorio en un centro de atención a adultos mayores. Además, ambos fueron condenados a restituir la totalidad del dinero robado, más una indemnización por daños morales. El juez también ordenó que se les prohibiera administrar bienes ajenos en el futuro y que tomaran un curso obligatorio sobre derechos de las personas adultas mayores. Cuando la sesión terminó, me quedé sentada mientras la sala se vaciaba. El licenciado Ramírez respetó mi silencio, esperando pacientemente a mi lado. Finalmente, cuando casi todos se habían marchado, Mariana se acercó a mí, escoltada por una guardia. «Mamá», dijo con voz quebrada, «sé que no merezco tu perdón. Lo que hicimos, lo que permití que Jorge hiciera, es imperdonable». La miré a los ojos, buscando a la niña que alguna vez había acunado en mis brazos, a la joven a quien había enseñado a hornear pan de muerto cada día de los muertos, a la mujer que había sostenido mi mano en el funeral de Alfonso. «El perdón es un camino largo, Mariana», respondí finalmente. «No puedo ofrecértelo hoy, pero quizás algún día, cuando hayas demostrado con acciones que realmente comprendes el daño que causaste». Ella asintió, aceptando mis palabras como la pequeña apertura que eran. «Voy a cambiar, mamá, te lo prometo. Este tiempo de servicio comunitario, quiero aprovecharlo para entender, para reparar de alguna manera. El tiempo dirá», respondí, sin promesas que no estaba segura de poder cumplir. Cuando salimos del juzgado, una pequeña multitud de personas mayores me esperaba en los escalones. Eran residentes del asilo Atardecer Dorado y de otros asilos cercanos, algunos con pancartas improvisadas que decían «Justicia para Carmen» y «Los adultos mayores merecemos respeto». Doña Luisa se adelantó, apoyada en su andador. «Carmen, te has convertido en un símbolo para todos nosotros. Tu valentía nos ha dado esperanza». Un nudo se formó en mi garganta mientras observaba aquellos rostros
rostros marcados por los años, pero iluminados por una nueva determinación. Nunca había buscado ser un símbolo o una inspiración, solo había luchado por lo que era justo. Pero si mi historia podía ayudar a otros a defender sus derechos, a reclamar su dignidad, entonces todo el dolor había valido la pena. La verdadera fuerza está en ustedes, les dije, elevando mi voz para que todos pudieran oírme, en cada uno de nosotros que se niega a ser invisibilizado, a ser tratado como una carga o un estorbo. La edad no disminuye nuestro valor como seres humanos. Esa noche, en la tranquilidad de mi casa recuperada, reflexioné sobre el largo camino recorrido. Saqué el viejo álbum de fotos familiares que milagrosamente había sobrevivido a la purga de mis pertenencias. Allí estaban Alfonso y yo, jóvenes y esperanzados, el día que compramos esta casa. Allí estaba Mariana, una niña sonriente con trenzas, celebrando su primer día de escuela. Tantos recuerdos, tantos momentos que definieron nuestras vidas. 6 meses después de la sentencia, recibí una carta de Mariana. Me contaba sobre su trabajo en el centro de adultos mayores, sobre cómo estaba aprendiendo a valorar la sabiduría y experiencia de las personas a las que atendía. Me pedía permiso para visitarme. Después de meditarlo durante varios días, finalmente acepté. Acordamos vernos en un café neutral, un lugar pequeño y acogedor cerca del Parque México. Cuando la vi entrar, noté los cambios en ella. Vestía con sencillez, sin el exceso de joyas y maquillaje que Jorge siempre había fomentado. Sus ojos, tan parecidos a los de Alfonso, mostraban una humildad que nunca había visto en ella. Nuestra conversación fue difícil al principio, llena de silencios incómodos y frases cuidadosamente medidas. Pero gradualmente, a medida que las tazas de café se vaciaban y se rellenaban, algo comenzó a abrirse entre nosotras. No era perdón, no todavía, pero quizás era el comienzo de un entendimiento. Jorge y yo nos estamos divorciando, me confesó finalmente. Él sigue negando su responsabilidad, culpándome a mí, a ti, a las circunstancias. Pero yo he tenido tiempo para reflexionar, para entender lo que hicimos. Asentí, sin sorprenderme realmente. Los matrimonios construidos sobre la codicia rara vez sobreviven a la adversidad. ¿Y los niños?, pregunté, pensando en mis nietos, a quienes apenas había visto en los últimos años. Están conmigo. Jorge tiene visitas supervisadas. Han preguntado por ti. Les he contado una versión simplificada de lo que pasó, que hice cosas malas, que lastimé a su abuela, pero que estoy intentando reparar el daño. Me gustaría verlos, dije, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de mi deseo. Les encantaría, te han extrañado. 1 año después del juicio, mi vida había tomado un rumbo que nunca habría imaginado. Con el dinero recuperado y la indemnización, pude no solo restaurar mi casa, sino también fundar una pequeña organización, Dignidad Plateada, dedicada a ofrecer asesoría legal gratuita a adultos mayores víctimas de abuso patrimonial. El licenciado Ramírez se convirtió en nuestro asesor principal, ofreciendo parte de su tiempo pro bono. Héctor, el primo de Alfonso, se unió como tesorero. Doña Luisa, que había dejado el asilo para mudarse con su hermana, venía cada semana como voluntaria para atender llamadas y organizar talleres. La relación con Mariana seguía siendo un trabajo en progreso, con avances y retrocesos. Había días en que podíamos compartir una comida sin tensión, y otros en que el peso del pasado hacía imposible cualquier conversación genuina. Pero mis nietos habían vuelto a mi vida, llenando la casa con sus risas y preguntas, recordándome que incluso las heridas más profundas pueden comenzar a sanar con el tiempo. Una tarde de domingo, mientras disfrutaba del sol en mi jardín, recibí una visita inesperada. Era Paco, el antiguo guardia del asilo. Doña Carmen me saludó con respeto. Espero no molestarla. Pasaba por el barrio y recordé que vivía aquí. Lo invité a tomar un café. Me contó que después del cierre del asilo, consecuencia de la investigación desatada por mi caso, había encontrado trabajo como conserje en una escuela primaria. Quería agradecerle, dijo, revolviendo su café. Su caso cambió muchas cosas. Ahora hay una nueva ley en discusión en la Asamblea Legislativa sobre protección patrimonial de adultos mayores. La llaman Ley Carmen. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Ley Carmen? No sabía nada al respecto. Sí, ha salido en los periódicos. El diputado Mendoza la propuso después de conocer su historia. Establece penas más severas para quienes abusen económicamente de personas mayores y crea un sistema de alerta temprana para detectar casos de posible abuso. Esa noche, después de que Paco se marchara, busqué en internet información sobre la Ley Carmen. Efectivamente, allí estaba, un proyecto legislativo que buscaba proteger el patrimonio y la dignidad de las personas adultas mayores. Mi nombre, mi historia, convertidos en símbolo de una lucha más grande que yo misma. En mi habitación, frente al espejo,
espejo. Observé mi rostro, las arrugas que contaban historias de alegrías y tristezas, el cabello completamente blanco que ya no me molestaba en teñir, los ojos que habían visto tanto y que ahora brillaban con una luz renovada. A mis 67 años, no era el final del camino, era un nuevo comienzo. Sobre mi mesa de noche descansaba el anillo que Alfonso me había dado, aquel que Mariana y Jorge habían vendido y que el licenciado Ramírez había logrado rastrear y recuperar de la joyería donde lo habían empeñado. Lo tomé entre mis dedos, sintiendo su peso familiar, el pequeño rubí brillando bajo la luz de la lámpara. Lo logramos, Alfonso, murmuré, como si él pudiera escucharme desde algún lugar más allá de esta vida. Recuperamos nuestra dignidad y quizás, solo quizás, hayamos ayudado a otros a conservar la suya. Me coloqué el anillo, un símbolo no solo del amor que Alfonso y yo habíamos compartido, sino también de mi propia fuerza, de mi negativa a ser descartada, olvidada o menospreciada por el simple hecho de haber envejecido. En el asilo barato donde me dejaron, oí a mi nuera vender mi anillo, pero mi testamento, el que Alfonso dejó, el que yo construí con mi lucha y el que ahora se convertía en ley, la dejó sin techo. No por venganza, sino por justicia, no por crueldad, sino por dignidad, porque al final todos envejeceremos, y la forma en que tratamos a nuestros mayores hoy define la sociedad que heredarán nuestros hijos mañana. Esa es quizás la lección más valiosa de toda esta historia. Que la dignidad no tiene edad, que el respeto no se pierde con las arrugas, y que nunca es tarde para reclamar nuestro lugar en el mundo. Nunca es tarde para decir: aquí estoy, valgo, importo. Y no permitiré que nadie me convenza de lo contrario. Nuestra voz puede temblar con los años, nuestros pasos pueden volverse más lentos, pero nuestro valor como seres humanos permanece intacto hasta el último aliento. Eso es algo que nadie, ni siquiera nuestros propios hijos, tiene derecho a arrebatarnos. Y si mi historia sirve para que una sola persona mayor se levante y diga: no, esto no está bien, merezco respeto, entonces cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada batalla legal habrá valido la pena. Porque como dijo Alfonso una vez, en esta vida, Carmen, no son los años los que importan, sino la dignidad con la que los vivimos.